Chiquillos, a todos, entonces, bienvenidos a esta nueva semana en Ciencias Naturales. Tenemos la primera clase recién hoy día, miércoles, y las clases anteriores, ¿no es cierto?, dentro de este objetivo que estamos, el segundo objetivo que llevamos ya, que se refiere a al nivel de organización de los seres vivos, principalmente comenzamos desde la teoría celular, ¿no es cierto?, cómo van a estar formándose estos seres unicelulares, pluricelulares, cómo van a estar funcionando, ¿no es cierto? Nos referimos a la clase anterior. Ay, este profesor me cae más mal que la chucha, viejo. Jessica, ¿se escuchó? Ya, seguimos. Entonces, estas estructuras y organelos van a estar realizando funciones específicas, ¿no es cierto?, que les van a permitir a las células estar realizando algunas funciones distintas. ¿Ya? Por lo tanto, van a estar también formando distintas formas, ¿no es cierto?, distintos animales, distintas plantas, que es lo que vamos a referirnos hoy día, ¿no es cierto?, cuando veamos los diferentes tipos de reinos en la taxonomía que logra, ¿no es cierto?, clasificar a estos organismos. Ya también me gustaría un poco comentar lo que pasó con la pregunta esencial pasada, ¿no es cierto?, que tenían que diferenciar eh, los organelos que se encuentran en las células vegetales y también definir su función. Por lo tanto, recibí buenas respuestas de aquello, ¿no es cierto? Pero en algunos casos me enviaron ya sea todos los organelos, no sé si se confundieron, pero solamente tenían que colocar los organelos de la célula vegetal, ya los que solamente existían en ellos. Por lo tanto, si es que podían eh, definirlo, ¿no es cierto?, tenían que también diseñar, o sea, y registrar la función a la cual estaban realizando, ¿no es cierto? Los cloroplastos, la pared celular y las vacuolas van a estar principalmente actuando en estas células vegetales, realizando la fotosíntesis, ¿no es cierto?, que va a ser su principal actividad en las plantas, ¿no es cierto?, para realizar su metabolismo, entre comillas. Entonces, ahora vamos a seguir, ¿no es cierto?, con la taxonomía que va a ser principalmente la clasificación de los seres vivos en diferentes reinos, principalmente porque van a tener características similares. ¿Ya? En una próxima semana, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando sobre el ambiente que pueden tener estos seres vivos, principalmente los ecosistemas en Chile, y también cómo hay que tratar de cuidar estos ecosistemas, ¿no es cierto?, evitando principalmente la contaminación y en el caso de los bosques también evitando realizar quemas, entre otras cosas. Entonces, este es el PPT, ¿no es cierto?, que se les compartió el día, o sea, ya está compartido, ¿no es cierto?, en la página del colegio, y el día lunes fue compartido por los grupos de WhatsApp. Y dice taxonomía y filogenética. ¿Ya? En esta primera clase vamos a abordar más que nada el tema de taxonomía, y la filogenética la vamos a dejar para la clase de mañana. Entonces, en principio, el objetivo es analizar el proceso evolutivo seguido por las especies, que eso más se refiere a la filogenética, y la clasificación, ¿no es cierto?, de la especie de los seres vivos, eso que más se va a referir, ¿no es cierto?, a la taxonomía biológica, que vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, a continuación. Dice que la taxonomía es, en un sentido general, ¿no es cierto?, genérico, una ciencia que va a buscar clasificar
Principalmente la taxonomía biológica va a ordenar algunos organismos de un sistema compuesto principalmente por jerarquías, o sea que van a tener un nombre y también van a tener taxones anidados. ¿Qué se refiere con taxones anidados? A que estos taxones van a ir generando y van a ir ampliando o van a ir restando algunos seres, ¿no es cierto?, algunas especies de la clasificación, ¿no es cierto?, van a ir haciendo como una especie de filtro que van a ir permitiendo, ¿no es cierto?, a través de las características, ir dejando atrás algunas especies, ¿no es cierto?, y poder irlos jerarquizando en otra clasificación. Ya van actuando estos taxones anidados como una especie de filtros que van permitiendo, ¿no es cierto?, ir reduciendo la cantidad de especies que queremos llegar en una especie de clasificación. Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? Un ejemplo principalmente basado en nuestra especie, que nuestra especie sería el Homo sapiens, ¿no es cierto? Que pertenece a un género Homo, que va a tener las características de una frente alta, huesos delgados, los huesos craneales delgados, ¿no es cierto? Principalmente porque van a tener un cerebro mayor. Después vamos a tener otra clasificación que se va a referir al género, y nuestro género sería el género Homo, que significa que somos homínidos con postura erguida y cerebros grandes. Luego, si nos referimos a la familia, vamos a tener los homínidos, que van a ser primates de rostros relativamente planos y visión tridimensional. ¿Ya? Entonces acá en estos homínidos van a poder existir todos los homínidos que fueron parte de nuestra evolución, como el Homo habilis, el Homo erectus, entre otros, que formaron parte, ¿no es cierto?, de la evolución del Homo sapiens sapiens, que es el que conocemos ahora. También luego existe el orden, que en ese caso, ¿no es cierto?, en esta clasificación estaríamos en el orden de los primates, los cuales van a ser mamíferos con clavículas, ¿no es cierto?, con una columna más erguida, y también van a tener estos dedos prensibles, ¿no es cierto? En nuestra mano tenemos el dedo pulgar opuesto a los otros dedos, lo cual nos va a permitir prensar, ¿no es cierto?, tomar algunas cosas, y se ve más pensado, ¿no es cierto?, en la utilización de algunas herramientas. También, ¿no es cierto?, tenemos la clase, que es otra clasificación, y en esta nos ubicamos en los mamíferos, en la clase de los mamíferos, que van a tener esta característica de estar formados por un pelaje, ¿no es cierto?, estar cordados por pelaje, y también poseer glándulas mamarias, ¿no es cierto?, que dan una gestación, ¿no es cierto?, en los primeros días de vida a la descendencia, ya que también, ¿no es cierto?, va a tener una característica de nacer por crías vivas. Y por último, tenemos otras clasificaciones más, ¿no es cierto?, que se refieren a los filo, que son cordados, que se refieren a que tienen una columna vertebral, o sea que puede también referirse a que sean animales vertebrados, ¿no es cierto?, con columna vertebral. Y por último, el reino, pertenecemos al reino animal, ¿no es cierto?, que van a ser organismos capaces de moverse por sí mismos, ¿no es cierto?, realizar ellos sus propias funciones y trasladarse principalmente, desplazarse, a eso se refiere de moverse por sí mismos también. Ya que si vamos a ver otro tipo de reinos, quizás no van a tener esa misma capacidad de desplazarse, ¿no es cierto?, o de moverse. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, pero con más dibujitos, en donde podemos ver quizás la gran variedad de especies que nos podamos referir, ¿no es cierto? Y en este ejemplo, cuando nos referimos al reino animal, ¿no es cierto?, nos podemos referir a cualquier animal que va a estar formado por células animales, ¿no es cierto?, que van a tener estos organelos que vimos en las clases pasadas, ¿no es cierto?, que van a permitirles cumplir ciertas funciones como la deformación de tejido, órganos,
que van a estar cumpliendo funciones específicas. Entonces vamos a tener ejemplos como crustáceos, insectos, aves, algunos mamíferos, primates, entre otros peces, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, para filtrar algunos, eliminar otros, se señala el tipo, ¿no es cierto?, que van a ser vertebrados, o sea, que van a tener una columna vertebral, como pueden ser algunos peces, algunas aves, algunos primates. Después se coloca la clase, y en la clase seleccionamos mamíferos. Vamos a restarle, ¿no es cierto?, los que no poseen glándulas mamarias, ya quedando solamente estos que están acá, como el oso, los primates y algunos ciervos. Y luego, ¿no es cierto?, se resumió más aún, ¿no es cierto?, cuando ya en el orden señaló solamente a los primates, y ahí entramos nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra familia también quedan señalados también los homínidos, en nuestro género los homo, y en nuestra especie los homo sapiens sapiens, ¿no es cierto?, que van a tener esta característica de tener una mejor capacidad cerebral, ¿no es cierto?, y poder desarrollar también otras habilidades, ¿no es cierto?, como la construcción de herramientas y otras cosas más que se han utilizado. Entonces, todos estos tipos de clasificaciones, ¿no es cierto?, reino, tipo, clase, orden, familia, género, especie, son denominadas categorías taxonómicas, ¿no es cierto?, que principalmente nos van a permitir realizar una clasificación, ¿no es cierto?, como lo vimos recién, que van a tener jerarquías de taxones anidados, ¿no es cierto?, que van a estar siendo desglosadas, y ahí nos van a permitir llegar a una clasificación más específica, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta taxonomía, ¿no es cierto?, nos vamos a referir principalmente a los reinos hoy día, en donde en esta clasificación de los reinos, eh, nosotros vamos a pertenecer, ¿no es cierto?, al reino animal, que es el primero que tenemos acá, que es el primero que vamos a ver, ¿no es cierto? Y estos reinos van a representar estas grandes divisiones taxonómicas, ¿no es cierto? Es una de las primeras divisiones taxonómicas, por lo tanto va a ser una de las más grandes, ya que va a englobar a muchas especies, y en donde se van a clasificar a los seres vivos principalmente por su parentesco evolutivo, ya principalmente porque van a tener quizás un ancestro en común, ¿no es cierto? Van a tener un parecido en la evolución, ya van a tener estas células animales, ¿no es cierto?, que tienen algo en común, ¿no es cierto?, son parecidas evolutivamente. Y, ¿no es cierto?, estas diferencias también van a generar los diferentes reinos, como lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? La diferencia en estas células van a generar diferentes reinos, como van a ser, ¿no es cierto?, el reino animal, el reino planta, el reino fungi, que es el reino de los hongos, el reino protista y el reino monera. Ya van a estar formados por 5 grandes reinos que a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, se fueron construyendo. Ya, de hecho, los primeros reinos fueron solamente el reino animal y el reino planta, que eran los reinos más percibibles, ¿no es cierto? Podríamos identificarlos fácilmente, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, un animal y una planta. En cambio, el reino fungi, protista y monera son reinos más que nada más pequeños, ¿no es cierto?, microscópicos, que fueron después generados, ¿no es cierto? Incluso el reino fungi pertenecía al reino de las plantas, ¿no es cierto?, el reino de los hongos, pero fue posteriormente separado, ¿no es cierto?, porque poseen diferencias, ¿ya? Y el reino protista y el reino monero, ¿no es cierto?, son microorganismos que fueron posteriormente descubiertos, ¿no es cierto?, gracias a la fabricación de instrumentos microscópicos
que permitieron localizarlos, ¿no es cierto?, y poder identificarlos. Y también clasificarlos de acuerdo a su apariencia, ¿no es cierto?, facilidad de estudio y verdadera relación evolutiva. ¿Ya? Por lo tanto, estos 5 reinos se llegaron, ¿no es cierto?, gracias al consenso después que se realizó entre Whittaker y Margulis, como dice acá, que fueron los que diseñaron después esta clasificación en los 5 reinos, que tenemos acá también una infografía, ¿no es cierto?, las plantas, los hongos, los animales, que pueden ser los insectos también, el reino protista, que van a ser estos organismos microscópicos, y el reino monera, ¿no es cierto?, que van a ser organismos también microscópicos. Ya, y también aquí tenemos otras palabras, ¿no es cierto?, que ya deberíamos manejar, porque las trabajamos la clase pasada, ya que se refieren al término eucarionta o eucariótico, que se refiere principalmente a células, ¿no es cierto?, que van a estar formadas por un núcleo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, van a ser organismos un poquito más complejos, ya que van a estar formando tejidos más complejos quizás, porque van a tener organelos también más importantes, más funcionales, que van a estar cumpliendo funciones más específicas. En cambio, en los organismos procariontas, que van a estar formados en donde su ADN no va a tener un núcleo, ¿no es cierto? Y también no van a tener organelos tan especializados, van a ser organismos minúsculos, ¿no es cierto?, más simples, que van a estar, ¿no es cierto?, dentro de este reino. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar un poquito a explicar estas características de estos seres vivos, ¿no es cierto?, que van a estar en estos diferentes reinos. Entonces el primer reino es el reino animal, ¿no es cierto?, al cual pertenecemos nosotros, que somos, ¿no es cierto?, metazoos, que formados por muchas células pluricelulares, que va a estar formando un amplio grupo de organismos, ¿no es cierto?, como también tenemos en las imágenes, que van a estar formados principalmente, ¿no es cierto?, por células con núcleo, ¿no es cierto?, eucariontas, van a ser seres heterótrofos. ¿Qué querrá decir heterótrofos? Ya principalmente se refiere a la forma de alimentación, ¿no es cierto?, que van a ser seres que necesitan de otro ser vivo, ¿no es cierto?, para poder alimentarse, para poder obtener sus nutrientes. También, ¿no es cierto?, van a ser seres pluricelulares que van a estar formados por muchas células, y estas células van a estar formando tejidos, órganos, cumpliendo funciones específicas, ¿no es cierto?, como puede ser en nuestro caso la piel, ¿no es cierto?, órganos como el corazón y otros órganos digestivos, ¿no es cierto?, que van a estar cumpliendo funciones diferentes, ¿no es cierto?, para nuestra supervivencia. Se caracterizan por su amplia capacidad, ¿no es cierto?, de movimiento. Ya los animales van a tener esta capacidad de movimiento porque van a generar estructuras apropiadas, ¿no es cierto?, para poder desplazarse. Y, ¿no es cierto?, también no van a tener en su interior de sus células algunos organelos como los cloroplastos y las paredes celulares, ¿no es cierto?, que van a ser propios quizás de otros seres vivos, como lo vamos a ver más adelante. Y por su desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, eh, van a generar, ¿no es cierto?, una especie de blástula que va a ser este embrión que se forma, ¿no es cierto?, en la mayoría de los seres vivos en un principio, que es como un espermatozoide quizás un poquito más desarrollado, ¿verdad?, que va a tener una cabeza, ¿no es cierto?, y se le va a formar un cuerpo, ¿no es cierto?, hasta una cola, que va a ser muy similar en todas las especies, ¿no es cierto? Y eso también va a determinar que todas estas especies van a tener un ancestro común, ¿no es cierto? Van a tener una evolución muy parecida, o provenimos también de un ancestro común, a eso se refiere. Ya o a eso se asemeja también este parecido embrionario, ¿no es cierto?
Entonces, vamos a tener especies tan diversas, ¿no es cierto?, como pueden ser los crustáceos, ¿no es cierto?, estrellas de mar, algunos pulpos, otros insectos, ¿no es cierto?, mariposas, arañas, arácnidos. Eh, Acá también tenemos algunos insectos como los ácaros, que son igual muy pequeños, pero igual se van a considerar dentro del grupo de los arácnidos. Animales ya más grandes, ¿no es cierto?, mamíferos como los tigres, osos, más comunes, ¿no es cierto?, los gatos, los perros, y también tenemos aves, entre otros. Ya aquí se menciona ahí también. Entonces pasamos al segundo reino, ¿no es cierto?, el reino de las plantas, y principalmente, ¿no es cierto?, este reino, gracias a que realizan fotosíntesis, van a ser bastante importantes, ¿no es cierto?, esta fotosíntesis que les va a permitir a ellos desarrollarse, ¿no es cierto?, absorber materia orgánica, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, la luz ultravioleta, su energía, el agua, ¿no es cierto?, que les va a permitir construir sus tejidos, ¿no es cierto?, sus frutos, sus flores, y poder desarrollarse, ¿no es cierto?, reproducirse y generar, ¿no es cierto?, su evolución. Ya todas estas plantas, ¿no es cierto?, a través de su reproducción han ido generando esta gran variedad, ¿no es cierto?, que tenemos de flores, especies, vegetales, ¿no es cierto?, que van a estar formadas, ¿no es cierto?, por hojas, flores, semillas, frutos, que van a estar formando parte del proceso, ¿no es cierto? Y principalmente, ¿no es cierto?, las hojas van a estar formadas por celulosa, que también en nuestra, es utilizada, ¿no es cierto?, en la celulosa, en la fabricación del papel. También, ¿no es cierto?, van a ser consideradas o van a estar formadas por células eucariontas que van a tener un núcleo, ¿no es cierto? Por lo tanto, igual van a ser complejas, van a formar tejidos, por lo tanto, van a formar ahí corteza, ¿no es cierto? Que van a ser estas celulosas. Ya van a tener esta característica también que no tienen una capacidad motora, ¿no es cierto? Como los animales, ¿no es cierto? Pueden moverse algunas especies, ahí existen estas plantas carnívoras que tienen esta movilidad pequeña, ¿no es cierto? Y quizás a otras plantas, ¿no es cierto?, durante el crecimiento le podemos asemejar alguna movilidad, pero es parte de su crecimiento, ¿no es cierto? Pero son leves también movimientos, pero no se refiere a una motricidad, ¿no es cierto?, de desplazamiento, como se piensa también en el reino animal. Y principalmente, ¿no es cierto?, va a estar formado por distintas plantas terrestres, ¿no es cierto?, como tenemos acá, ejemplos, algunas rosas, algunas plantas que van a generar frutos como las frambuesas, ¿no es cierto? Algunos árboles que van a generar flores, entre otras cosas, ¿no es cierto? Los mismos cactus, ¿no es cierto?, que también van a estar dando flores, o solamente algunas plantas que van a estar formando hojas, ¿no es cierto?, para poder realizar fotosíntesis en ellas. Ya también vamos a tener algunas algas que pueden ser muy pequeñas, ¿no es cierto?, estas microalgas que se observan acá, que pueden estar formando parte del mar, ¿no es cierto?, en el océano, y pueden estar realizando también funciones en el interior de él, ¿ya? Esta función, ¿no es cierto?, que van a realizar la fotosíntesis va a ser complementaria, ¿no es cierto?, con eh, la que realizan los animales, la respiración de los animales, que van a estar botando ellos CO2, ¿no es cierto?, y estas plantas absorben CO2 y liberan oxígeno, que les va a servir, ¿no es cierto?, a los animales para su metabolismo.
Entonces pasamos ahora al reino fungi, que es el reino de los hongos, y como les decía, este reino en un principio, ¿no es cierto?, se pensaba que era perteneciente al reino de las plantas, pero gracias a los descubrimientos, ¿no es cierto?, y los estudios de estos seres vivos, ¿no es cierto?, ya se llegó a consenso que tenían características diferentes, ¿no es cierto?, principalmente van a igual poseer células eucariontas, ¿no es cierto?, pero se van a diferenciar de las plantas en que no van a considerarse heterótrofos. Ya las plantas, que se me olvidó mencionarles el concepto, porque acá tampoco está descrito, que las plantas al realizar fotosíntesis, ya se les señala, ¿no es cierto?, que van a tener esta capacidad de fabricar su propio alimento, ¿ya? Van a estar absorbiendo dióxido de carbono, como les dije recién, agua y la energía solar, y a través de este proceso fotosintético, ¿no es cierto?, van a estar fabricando su alimento, ¿no es cierto?, su celulosa la van a estar realizando a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, se van a considerar seres autótrofos, que van a poder fabricar su alimento. En cambio, estos hongos no van a estar realizando fotosíntesis. Por lo tanto, van a considerarse seres heterótrofos, como aparece acá, ¿no es cierto? Al igual que los animales, ¿ya? Y, y eso lo van a hacer principalmente, ¿no es cierto? Los hongos se van a formar por la materia en descomposición. Ya, ¿no es cierto? Cuando tenemos una fruta en descomposición se van a generar estos mohos que se van a formar alrededor de ella, ¿no es cierto? Que van a ser hongos por esta fruta en descomposición, por esa vegetal en descomposición u otra cosa. Ya también cuando se generan estas setas denominadas también. ¿Por qué se denominan setas? Porque van a estar liberando unas esporas en su sombrero que les va a permitir su reproducción. Les decía que estas setas también van a estar formadas por algún animal, ¿no es cierto? Algún vegetal grande que esté en descomposición y va a generar, ¿no es cierto? Eh, algún, que un hongo, ¿no es cierto?, se genere y se reproduzca y esté produciendo esta seta. También las levaduras, ¿no es cierto?, que son utilizadas en la industria del pan, va a servir, ¿no es cierto?, o sea, van a ser considerados organismos fungi y les van a permitir, ¿no es cierto?, van a ser útiles en la alimentación de nosotros. Entonces, van a tener un parecido, ¿no es cierto?, también a las células, o sea, a las células, al reino vegetal, porque van a tener paredes celulares, ¿no es cierto? Estas paredes celulares incluso le dan el aspecto a una planta, ¿no es cierto? Este tallo que tienen parecieran como si fueran una planta y es porque tienen pared celular, ¿no es cierto? Y esta pared celular va a estar compuesta por quitina, ¿no es cierto? Que va a ser muy parecida a la celulosa, ¿ya? Que más que nada va a estar formando parte de sus estructuras y le va a permitir también estar absorbiendo sus nutrientes y estar liberando desechos también. Entonces, acá tenemos los ejemplos también de estas estructuras que pueden ir formando diferentes hongos, que pueden ser también microscópicos o pueden llegar a ser también muy notorios a la vista. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos súper bien de tiempo. Entonces nos van quedando los últimos dos reinos, ¿no es cierto? Y vamos a tener una pequeña actividad para trabajar y cerrar la clase, ¿ya? Entonces, avanzamos al reino protista, ya que este reino, como les dije recién, fueron descubiertos posteriormente, ¿no es cierto? Principalmente porque van a ser reinos más pequeños, incluso este reino protista eh, nace y se crea, ¿no es cierto?, principalmente porque
y está constituido por seres que no pudieron clasificarse dentro de los otros tres reinos que son eucariontes. Ya los reinos eucariontes, ¿no es cierto? El reino fungi, el reino de las plantas y el reino animal son formados por células eucariontes, o sea, con núcleo, ¿ya? Pero dentro de esos reinos no cayeron estos organismos, principalmente porque no van a tener estos antepasados en común, ya van a ser organismos unicelulares, pluricelulares, algunos van a tener la capacidad de fabricar su propio alimento, van a ser autótrofos, en cambio otros van a ser heterótrofos, y otros incluso van a estar actuando como fagótrofos o osmótrofos, que esto se refiere también a la forma de alimentarse, ya que se refiere a la forma de absorber a los nutrientes, ¿no es cierto? El osmótrofo se refiere a través de poros y los fagótrofos van a tener una boca, ¿no es cierto?, que les va a permitir absorber y destruir en su interior y absorber nutrientes a diferentes otros seres, ¿no es cierto?, que le van a servir de alimento. ¿Ya? Por lo tanto, como va a existir esta variedad, ¿no es cierto?, de organismos, no pudieron existir dentro de los otros reinos, ¿ya? Por lo tanto, este reino es bastante nuevo, ¿no es cierto?, y tiene nombres de seres bastante complejos que no son bastante conocidos. Ya incluso algunos pueden estar causando principalmente enfermedades en nosotros, ¿ya? Como existen algunos los plasmidios, que son pocos conocidos también, ¿ya? Que vamos a ver un video también que nos pueda mostrar, ¿no es cierto?, en HD cómo se desarrollan estos pequeños protozoos que van a ser, ¿no es cierto?, principalmente, que van a tener que van a pertenecer a este reino, ya el denominado reino protista. Y por último, también pasamos a este reino microscópico, ¿no es cierto?, que fue descubierto posteriormente cuando ya existieron estas herramientas, que es el reino Monera, el cual, ¿no es cierto?, pertenece a los seres que van a ser procariontas, organismos procariontas, y que, ¿no es cierto?, van a ser microscópicos, como las bacterias, ¿no es cierto?, las cianobacterias, que van a tener esta capacidad de habitar todos los ambientes. ¿Por qué van a tener esta capacidad? Porque van a estar formados por una sola célula, ya van a ser organismos simples, que van a estar más preocupados, ¿no es cierto?, de su reproducción, de su adaptación, y gracias a eso, ¿no es cierto?, van a poder adaptarse a diferentes ambientes, ¿no es cierto?, y poder sobrevivir, gracias a que son bastante simples, ¿no es cierto?, y tienen una rápida reproducción. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, ejemplos, van a ser muy pequeños, ¿no es cierto? Esta unidad de 5 UM significa que son micrómetros, o sea, muy pequeños, por lo tanto, son imperceptibles, ¿no es cierto?, solamente con microscópicos. Entonces, eso, chiquillos, con respecto a los reinos. Ya los acabamos de terminar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a realizar esta pequeña actividad, ya en donde vamos a tratar de ver que fueron entendiendo ustedes, ¿no es cierto?, lo que les fui señalando, ¿ya? Uy, se conectaron harto después del final, llegaron más, así que ojalá hayan escuchado la mayoría de la información que se dio. Entonces, a ver si vamos participando, chiquillos, por favor, pueden activar el micrófono o a través del chat, ¿no es cierto? La primera pregunta dice, ¿qué entendieron por taxonomía? ¿Y qué es lo que estudia la taxonomía? ¿Qué es lo que es la taxonomía? ¿Qué es lo que estudia la taxonomía? Pueden hacerlo a través del chat o activar su micrófono.
Yo entendí que es la ciencia de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación. La clasificación dependiendo de la evolución, algo así. Muchas gracias, chiquillas. Muy bien, ¿no es cierto? Va a ser la forma, ¿no es cierto?, de ordenar a los seres vivos, a los organismos, en una categoría, en una forma de clasificarlos, ¿no es cierto? Y como decía también al final la otra compañera, que quizás, ¿no es cierto?, tendrán su parentesco, tendrán parentesco evolutivo, ¿no es cierto?, características similares, ¿ya? Como podemos ver, ¿no es cierto?, a nivel celular y de alimentación, ¿no es cierto?, son algunas de las características que tienen similares. Ya también podemos ver también la forma en si es que podían desplazarse o no, también señalaban como algunas diferencias, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Ya principalmente, ¿no es cierto?, busca clasificar a los organismos a través de sus características, ¿no es cierto?, parentesco evolutivo o parentesco celular o parentesco en la alimentación, entre otras cosas. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Entonces, número 2 dice, ¿qué son los reinos y cuáles recuerdas? ¿Cuáles mencionaría, no es cierto? ¿Cuál les llamó más la atención? Quizás que no lo conocían, etcétera. Unos dos que podamos nombrar. Animalia, plantas, fungi, protista y monera. Monera ya se acordó de todos los reinos, pero la idea es que, sí, ¿qué es lo que serían entonces estos reinos en primera instancia? Representan cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas. Claro, ¿no es cierto? Van a ser, incluso es la más grande clasificación taxonómica, ¿no es cierto? Gran clasificación taxonómica, ¿no es cierto?, por categorías, jerárquica. Gran clasificación taxonómica, ¿no es cierto?, de las especies, no, de los organismos. Y, ¿no es cierto?, como dice acá, esta subdivisión, ¿no es cierto?, tiene que ver con el parentesco evolutivo, ¿no es cierto?, también como lo señalamos en la primera pregunta, ya este parentesco evolutivo va a primar, ¿no es cierto?, dentro de esta clasificación. Ahí, ¿no es cierto?, mencionamos algunas. Ya podríamos mencionar, ¿no es cierto?, el reino de los hongos o fungi, plantas, monera. Donde podemos colocar algunas características, ¿no es cierto?, del reino del fungi, plantas, no la vamos a colocar ahí, protistas también. Estos en común, ¿no es cierto?, poseen células eucariontas. Pero que, ¿no es cierto?, por separado van a tener igual características diferentes, ¿no es cierto?, como lo pudimos ver recién, ¿no es cierto?, debido principalmente a la forma en que se van a estar alimentando o a sus características de parentesco evolutivo, entre otras cosas. Y por último, la última pregunta se refiere al reino
de los organismos procariontas. ¿Cómo se llama el reino de los organismos? Esto me equivoqué. Era Monera aquí. No, me equivoqué. No, me confundí. Entonces estaba bien. Protista. Ahora sí. Sí, estoy bien. Ya, entonces, la número 3. ¿Cuál es el reino de los organismos procariontes y qué características van a tener estos seres? Reino Monera. Reino Monera, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué características van a tener? Además de ser procariontes. Es el reino de los organismos microscópicos. ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? Serán microscópicos, en su mayoría unicelulares. Como las bacterias, cianobacterias, que son bacterias más prehistóricas, más simples que las bacterias. Y ¿no es cierto? Que tienen la capacidad de vivir en muchos ambientes. En diferentes ambientes, en variados ambientes. Y eso es porque van a tener una gran adaptabilidad. Eso entonces, chiquillos, por hoy día, de acuerdo a lo que es esta guía, ¿no es cierto? Ahora vamos a revisar unos videos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a definir lo que estos diferentes reinos, y después nos vamos a centrar en este reino protista, ¿no es cierto?, que es bastante desconocido, ¿no es cierto? Es el más desconocido de de los otros mencionados. Así que mientras que cargo los videos, me esperan un momentito. ¿Les gustó el almuerzo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Me queda un minutito. Yo, profesor, una consulta. El Catherine, último reino es el reino animal, es del reino animal, pertenece al reino animal. ¿cómo el último reino? No El encuentro. reino Monera era, que no sé bien cómo se lee. Monera. Monera, ya está El de bien. las bacterias. Sí, No, es que son reinos separados, no pertenece uno al otro, sino que ya, perfecto. son reinos separados, y porque van a tener estas características diferentes, ¿no es cierto? Incluso el reino Monera van a ser las procariontas, que no van a tener un núcleo, por lo tanto, van a ser estos organismos pequeños, simples, de ahí que van a tener una gran capacidad de habitar todos los ambientes. Ya, profe, gracias. Ya. Eso, chiquillos, entonces vamos a dejarlos libres ahora 15 minutos.